organizado y animado por los judíos de habla inglesa, que son los Ashkenazim, los que llevaban ya mucho tiempo instalados en Canadá y tenían organizado su vida y la vida cultural también. Y nosotros, los que acabamos de llegar, no teníamos nada. Y finalmente uno de los líderes de la comunidad marroquí, de la juventud marroquí de Casablanca, se trasladó también a Montreal. Zichrono Livraja se llamaba James Dahan, no sé por qué era James, también otro nombre inglés. Y era un animador de juventud extraordinario. Tenía un carisma, Zichrono Livraja murió muy joven, hace 10 años. Fue a hablar con los judíos que dirigían esa asociación, que es el Y, como existe el YMCA, ellos tenían YMHA, Young Man, Young Woman Hebrew Association. C'est le pendant del YMCA. Fue James a ver a esos organizaciones y dice, mira, aquí está muy bien todo lo que hay, pero nosotros estamos en una provincia, Montreal, en la provincia de Quebec, donde la mayoría de los ciudadanos hablan francés. Nosotros llegamos de Marruecos con la lengua francesa, con la cultura francesa, y no hay nada para nosotros. Tenemos que, sí, para seguir nuestra vida deportista, cultural, deportiva, cultural, etc., necesitamos algo. Y yo, bueno, está muy bien, vais a formar parte de este YMHA, y vais a funcionar en francés, y vais a tener secretaria, y vais a tener eso, y tú vas a ser el animador de esto. Dijo que sí, y ahí empezó. Formaron exploradores, formaron movimientos de jeunesse, formaron grupos y grupos, y me llamaron para formar el coro, que es muy importante, y formé el coro y se fue desarrollando la vida cultural en el 1969. Yo llegué en el 68, en el 69 ya estaba dirigiendo el coro de los judíos de habla francesa en Montreal. Y de allí, bueno, me metí en teatro, me metí toda mi carrera de voluntario comunitario, 32 años en Montreal. Háblanos del grupo Girineldo, por favor. Bueno, yo fundé el coro de Montreal, el coro judeo-marroquí, vamos a decir, de Montreal, en 1969, y fui dirigiéndole hasta 1981. En el 81 me cansé de bregar con 53 jóvenes y, bueno, tenía un amigo que estaba en el coro y que músico muy bueno, y le formé para dirigir, y le dije, mira, aquí tiene la batuta, bye bye. Él tomó el coro, todo muy cordial, me hizo una despedida, nos besamos, todo, y justo en ese momento vino la doctora Oro Anaori Librovich, que es de Tetuán y que fue mi alumna en la escuela de la Alianza de Tetuán, ¿sí? Cuando tenía ya unos 14 añitos, bajita, morenita, y yo tenía 22 y yo era su profesor. Y nos quedamos en contacto. Cuando ella decidió, porque la animaron a ellos los dirigentes de la YMHA, para formar algo y un coro y las canciones judo-españolas de Marruecos, bueno, llamó a una compañera de la universidad que se llama Judith Cohen y que es etnomusicóloga, todavía no lo era, pero estaba preparando un doctorado en etnomusicología en la Universidad de Montreal, y ella ahorita está preparando un doctorado en Columbia University. Se pusieron de acuerdo las dos. Ahorita pensó en su maestro de Tetuán, y contrataron también, todo eso sin pagar, claro, contrataron también a Kelly Amar, que es una cantante extraordinaria, oriunda de Melilla, y entre los cuatro, yo era el único hombre, y formamos el grupo Girineldo. Lo fundó
Oro Anaori Librovich, y tuvimos una carrera muy interesante. Estuvimos dando vueltas por varios países, presentando el repertorio tradicional del cancionero judo-español de Marruecos. Pero Judith, que también le gustaba mucho el cancionero de los judíos de Oriente, español de Oriente, metió cuatro o cinco canciones de esa tradición, y fuimos a la Seca y la Meca, corrimos la Seca y la Meca. En Canadá fuimos a Ottawa, que no está muy lejos, fuimos a Kitchener, fuimos a Estados Unidos a la Universidad de Filadelfia, Los Ángeles 2 veces, San Francisco 2 veces, Nueva York fuimos 2 veces también, después fuimos a Europa, bueno, ellas, las niñas, yo no fui, no sé por qué, a Sevilla, a la Feria de Sevilla, y nos llamaron para la celebración del 800 aniversario del nacimiento de Maimónides en Córdoba. Fue un gran evento internacional, y nosotros hicimos la apertura oficial con nuestros cantares. Fuimos al Museo del Noga Toledo del Tránsito, que es el Museo Nacional Judío de España. Ahí cantamos. Yo no podía no llorar, porque estaba en las nogas, donde a lo mejor mi padre, mis antepasados estaban ahí en esas nogas, y nosotros cantando en la ciudad de Toledo en esas nogas. Era algo extraordinario. Y fuimos a Francia, ¿ves tú? No fuimos. Ya lo sé. No ya fuimos. lo sé. Mira, con favor de Dios, ojalá se haga eso. Estuve en Madrid, estuvimos en Toledo, Córdoba, ya lo dije, ¿dónde más? Corrimos mucho. Y saquimos 3 grabaciones que ahora existen en CD, y se las dimos, no sé qué negociaron ellos, yo no me ocupo de eso, a Tecnosaga, la firma Tecnosaga de Madrid, para que los pusiera en CD, porque eran cassettes. Hicimos un video de 3 media horas, donde se ven, bueno, actuaciones de los sainetes que yo escribí para el grupo, y que reuní después en un libro que se titula Ya Hasra, escenas jaquetiescas, que le escribí para interpretar esos sainetes con el grupo Girineldo, y después lo reuní y salió el libro. Y tengo que decir, sin vanagloriarme, porque lo que está es el sah, la verdad, es la primera obra literaria, no de crítica ni de filología, obra literaria que tiene un afán estético. A lo mejor no vale nada, es posible que no vale nada, pero la primera obra literaria que se escribió en Jaquetía es Yahasla, en 1992, con ocasión de la conmemoración de la expulsión. Esa fue mi aventura con Girineldo, que duró hasta el año 1993, y se deshizo porque la pobre Kelly Amat perdió a su marido, y muy joven, y desde entonces no tenía jatar para cantar. Y como lo quita Kelly Amar, el grupo Gene no existe, y no queríamos buscar una que cante. ¿Quién va a cantar como Kelly Amar? Y estábamos así. Ahí más o menos ahí desapareció el grupo como grupo. Pero seguiste escribiendo. Sí, eso sí. Seguí escribiendo, y no sé cómo fui a parar a Radio Sefarad Madrid, la verdad no me acuerdo. Y entonces me dijeron que si quería yo estar presente en ondas regularmente. Y dije, bueno, a lo mejor voy a pensarlo. Y claro que yo no podía hablar bla, 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 como nada, tenía que escribir. Y entonces empecé a escribir lo que tenía que decir cada martes. Cada martes tenía que entregarlo el lunes para ser difundido el martes.
que son trabajo como trabajo de escuela. Todos los lunes tienes que sacar algo. En ese tiempo duraba 7 o 8 minutos. Bueno, después fui cobrando más interés y escribía más largo, más largo, más largo, más largo. Al final de cuentas me di cuenta que tenía una gran cantidad de escritos. Pero aquí hay un libro. Lo condensé todo, lo arreglé así, bien, paquetito, bien, así, y salió el libro de Salomón, que es más o menos lo que vos estoy diciendo ahora, pero en forma literaria, narración más estructurada y eso, la historia de mi vida hasta nuestra emigración a Canadá. Todo eso estaba en las entregas que yo daba cada semana a Radio Sefarad. No tuve más que recoger el material y darle forma de una novela o de un relato autobiográfico o pseudo-autobiográfico, que a veces meto mentiras para darle más floreo, más cosas. Se le propuse a la librería, a la editorial Hebraica Ediciones de Madrid, cuya directora es Sandra Israel, hija del ex presidente de la Federación de Comunidades Israelitas Judías de España, Jacobo Israel, que es historiador, y me publicaron el libro en 2008 en Madrid. Hicieron el lanzamiento y publicaron el libro. Bueno, ese fue el segundo libro que jamás fue publicado en Haketia. Y ahora ya terminé el segundo libro de Salomón y lo estoy arreglando, poniendo la ortografía, porque fue muy difícil de encontrar con unos amigos míos dirigidos más o menos por Jacobo Bentolía, el profesor de la Universidad de Ben Gurión en Beersheba, y trabajamos por más de un año y pico a ver cómo podemos dar la equivalencia de el sonido He, porque ¿quién va a pronunciar He? La Ha árabe o la Het hebrea, como ¿quién? Sí, hay que enseñarlo y hay que dar una grafía de ese sonido. Había muchas, claro, nosotros no inventimos el sonido He, siempre lo habían transcrito. Bueno, busquimos y sacamos un pequeño código de grafía que yo voy a utilizarlo, ya lo utilicé en el segundo libro, que voy a mandar a una señora que me presentaron ayer, Pilar Romeu, que tiene una editorial de Gran Mala en Barcelona. Cuando termine de ponerle las hayitas de grafía, se le mandaré el manuscrito, porque no voy a mandar el segundo tomo a la Hebraica Ediciones, y por razones que es mejor dejar tapadas. Entonces mi última obra, más reciente obra publicada, tiene por título La vida en Haketia para que no se pierda. Es un conjunto, un cofrecito de Tu mano de discos, son 5 discos, decimos Tu mano por amor de la Ainara, de 5 discos CD, una duración de 5 horas y 17 minutos. Están divididos en capítulos, menos mal, porque aquí se va a poder escuchar todo eso de seguido. Cada disco tiene su temática y está dividido en partes que siguen la cronología de mi vida. Fíjate de cuenta, son como las muñecas rusas, esas que una chiquita dentro de la más grande, dentro de la más grande, se contienen. Mi vida es eso, una serie de muñequitas rusas que se contienen unas otras, y se encuentra la huella del personaje, es la huella de los judíos del norte de Marruecos, es la huella de su trayectoria, de sus andanzas. Y bueno, pues es lo que estoy diciendo ahora y lo que dije en el libro de Salomón, grabado en una manera humorística, nostálgica, con mucha música,
eso es lo que contiene la vida jaquetía. La historia de mi vida, como dije en el libro de Salomón, pero amenizada, dramatizada, con alusiones a cosas que se pasaban en ese tiempo. Es una cosa que, a mi entender, yo nunca fui vendedor ni comerciante, pero yo creo que es necesario tener ese libro en las familias de los judíos españoles, ya puedan ser del Oriente o del Occidente, porque es el testimonio de un conjunto de vivencias que pertenecen al pueblo judío de esa era, de esa era y de ese área, la era en el tiempo y área en la geografía, de un momento dado de nuestra historia. Y es un testimonio que cada familia tiene que tenerle. La prioridad tendría que ser que las familias judo-españolas de Marruecos adquirieran ese conjunto para tenerlo en casa, para que los niños puedan escucharlo, para perpetuar, para que no se pierda. Y los demás judíos, yo creo que saben español, tendrían que tenerlo también, porque es el testimonio de una parte del judaísmo, de una parte de su herencia común. Cada una de las cosas que hacemos nosotros, de español, en Francia, donde sea, pertenece a la herencia común del judío del mundo. Bueno, cuando estábamos hablando de mi padre, que estaba en la oficina de abastecimiento durante la guerra para las tarjetas de racionamiento, lo que podían los comerciantes adquirir, comprar o ir al puerto para buscar, hacían las tarjetas y eso. Quiere decir que habían colas en las tiendas para ir a comprar cosas con esas tarjetitas. Aparte de eso, podemos decir que, gracias a Dios, sufrir de la guerra no sufrimos. Había una amenaza que estaba por encima de nuestras cabezas. Se hablaban de cosas, por ejemplo, que los alemanes, y hubieron alemanes en Tánger, que estaban en Tánger, buscando sitios para construir hornos para quemar a los judíos. Eso es seguro. Yo sé dónde está el sitio. Está en el Zoco de afuera, pleno centro de la ciudad antigua de Tánger, en un palacio que se llama la Mendubia. En el parque de ese palacio ya habían localizado sitios donde iban a encerrar y liquidar a los judíos. Lo que pasó, según tengo entendido, que me lo contaron, y yo creo que está documentado históricamente, que cuando llegaron los alemanes a Marruecos y dijeron a las autoridades, al rey, al sultán, a pesar de que Marruecos era una colonia francesa en el sur y española en el norte, el rey tenía, el monarca alauita, tenía su poder, y él dijo a los alemanes, dijo a Vichy, todos los judíos de Marruecos son súbditos míos. Y nadie se puede tocar a los judíos, como ninguno de mis ciudadanos, de mis sujetos, de mis súbditos, perdón, de mis súbditos, a nadie los puede tocar. Los judíos lo mismo. Así que, y esa fue históricamente la oposición de la dinastía